Sean ustedes bienvenidos y tengan a bien entender y comprender esto que va a ser parte también del derecho boliviano que es conocido como derecho autonómico. Para esta ocasión vamos a discurrir un poco sobre lo que significa el contenido de la Ley Marco de Autonomías, nacida en julio del 2010 y que ha venido a significar el mandato establecido en la Constitución Política del Estado Boliviana en el artículo 271. Este conocimiento, como podrán entender ustedes, hace parte a la naturaleza misma del derecho autonómico y comprende un sinnúmero de novedades jurídicas y sobre todo una comprensión muy plena de lo que va a ser el derecho autonómico en Bolivia. Ahora, nosotros tenemos como antecedente la Constitución misma, que en su artículo 1 va a señalar el término autonomías como un complemento, como un atributo. No va a determinar la identidad, sino que la va a comprender como ese atributo del Estado en su forma, organización y territorios, ¿no? Porque los que van a ser autónomos van a ser estos últimos, los territorios. Y es que este proyecto va a terminar siendo elaborado de manera participativa, o al menos en un inicio por esa demanda que surgió a inicios del siglo XXI en Bolivia, y que va a llevar a los órganos, a las actividades y a los actores sociales a poder tratar de construir una autonomía desde la necesidad de la gente, que es activar el manejo de sus recursos, desarrollar su propio nivel de competencias, establecer parámetros facultativos para sus propias instituciones, ¿no? Entonces, con ese antecedente normativo en la Constitución y con la carga histórica que se tenía a inicios del siglo XXI, vamos a entender el nombre de la ley, ya que se denomina ley marco, ya que es una ley especial, no es una ley ordinaria, establece una generalidad de mandatos para lo que significa esta parte especial de la Constitución, que está establecida en el 269 hasta el 305, que va a regular aspectos que van a contemplar la autonomización del país, al menos que iban a contemplar la autonomización del país de manera progresiva. Este mandato constitucional establecía que deba ser aprobada la ley por 2/3 y que los miembros de la Asamblea iban a tener como máximo hasta el 22 de julio del 2010, elemento que sí se cumplió y que terminó siendo parte de las leyes estructurales del nuevo Estado plurinacional. Entendiendo de esta manera que la estructura de la ley va a estar compuesta por 8 títulos, 146 artículos y las disposiciones finales correspondientes. Dentro de la estructura normativa, las disposiciones generales van a contemplar el artículo 1 a 13, que van a tener ese marco constitucional o justificación, el objeto, el alcance y el ámbito de aplicación, además de los principios y definiciones, elementos que van a formar parte ineludible de la comprensión autonómica, porque ya son los principios y ya son las definiciones las que van a operativizar el cumplimiento normativo, además que nos van a dar las bases del régimen de autonomía. Del artículo 14 al 29 vamos a tener las bases de la organización territorial, que van a establecerse sobre todo en planificación, en la creación y la gestión de las mancomunidades. Y del 30 al 47 vamos a tener los tipos de autonomía, que es un tetraobjeto, una autonomía departamental, una autonomía municipal, una regional y una indígena originaria campesina. Y del 48 al 63 vamos a tener el título cuarto, en donde se va a destacar el procedimiento de acceso a la autonomía y elaboración de los estatutos y cartas orgánicas, entendiendo que estas van a reflejar el principio de voluntariedad y van a establecerse para constituir un perfeccionamiento de esa autonomía, para lograr conseguir sobre todo ese mandato ciudadano de consolidar el derecho a vivir como lo designa la sociedad misma. Los estatutos a ser aplicados en las gobernaciones a nivel departamental y en las realidades indígena, originaria y campesinas, así como las cartas orgánicas a ser reflejadas y usadas en los gobiernos autónomos municipales. Asimismo, el régimen competencial va a estar en el título quinto, establecido entre el artículo 64 al 100, donde vamos a desarrollar el alcance de las competencias, la construcción de lo que se entiende por reserva de ley, transferencia y delegación de las competencias y el alcance de las mismas, ¿no? El título sexto va a contemplar el régimen económico financiero,
los objetos y lineamientos de los mismos, los recursos de las entidades territoriales autónomas, cómo se los va a administrar, cómo se los va a gestionar, la responsabilidad fiscal y el Fondo de Desarrollo Productivo Solidario. En el caso del título séptimo, se va a establecer la coordinación entre el nivel central del Estado y las zetas, situación que va a ser por demás vinculante y relevante, sobre todo en los ejemplos que podemos señalar a propósito de lo que sucedió como en emergencias tipo heladas, inundaciones o sin ir más lejos, esto último que aconteció con el tema del COVID, ¿no? Ahí el principio poderoso de la autonomía es la coordinación a partir de la acción de lo que es el Consejo Nacional de Autonomías, el Servicio Estatal de Autonomías, la planificación que va a tener también una vinculación con la Ley 777, los consejos de coordinación sectorial y los acuerdos y obligaciones que se van a establecer a partir de él. El título octavo se va a establecer el marco general de la participación y el control social, donde vamos a tener del artículo 138 al 143 las formas de participación social, el alcance del control social. Y en el título noveno, la suspensión temporal y la destitución de las autoridades departamentales, municipales, regionales y el procedimiento correspondiente. Estas disposiciones generales, como centro, además del objeto mismo, además del ámbito de aplicación, van a tener estos principios. Es bueno recordar que los principios en derecho son mandatos de optimización, son elementos mejoradores del derecho. Es decir, que cualquier principio dentro de una norma jurídica, especialmente si deviene de la Constitución o si establece una ley de marco general como esta de la autonomía, va a reflejar un mandato de mejora de aplicación del derecho. Va a sustituir aquellos vacíos normativos en los que pudiera haber incurrido el legislador a momento de esclarecer la aplicación de la ley principal, o sobre todo va a permitir gestionar aquello que es la gestión pública autonómica y todo aquello que significa la comprensión desde el Estado plurinacional. Como pueden estar viendo, tenemos el principio de unidad, de voluntariedad, de solidaridad, de equidad, bien común, autogobierno, preexistencia de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, igualdad, complementariedad, reciprocidad, etc. Voy a concentrarme en dos de ellos para que veamos su importancia. Por ejemplo, el de subsidiariedad, el numeral 12. Este principio, que aunque recibe ese nombre muy similar al principio de subsidiariedad que ustedes podrán contemplar en la norma adjetiva constitucional, es decir, la ley 254, no debe ser confundido con ese ámbito de lo que corresponde al amparo constitucional, porque tanto en ese ámbito constitucional se maneja el principio de subsidiariedad, pero acá estamos en el marco autonómico. Lo que diferencia es que, mientras que el principio de subsidiariedad del plano procesal va a establecer el agotamiento de instancias para poder acudir a la vía de la acción de amparo, en este caso autonómico, la subsidiariedad implica el poder satisfacer las necesidades de la población por el gobierno autónomo más cercano, a partir de lo que se entiende por servicios básicos. Entonces, si un gobierno autónomo no tiene la capacidad en sus competencias de atender los servicios básicos de la población a la que se debe, el nivel de gobierno más cercano podrá subsidiariamente hacerse cargo de esta atribución, de esta titularidad. En ese principio interpretativo en la realidad práctica, podría ayudarnos incluso a comprender la situación que se aconteció en el año 2020 a propósito de las designaciones que hizo el Ministerio de Salud en varias direcciones departamentales de salud, nombrando directamente al director del CEDES, justificando en este principio de subsidiariedad la posibilidad que se atienda desde el nivel central aquello que las gobernaciones no estaban cumpliendo. Como ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de un principio importante, en este caso del derecho autonómico, es el principio de coordinación. La coordinación que debe ser desarrollada en el plano de la instancia de los distintos niveles a propósito del Consejo Nacional de Autonomías, el cual debería ser convocada 2 veces al año por el presidente y donde deberían acordarse, discutirse parámetros de interés al desarrollo de todos los niveles y gobiernos, no hace sino reflejar ese mandato que está en la Constitución
que se refleja desde el artículo 12, parágrafo primero de la Constitución, y que también está en los principios en el artículo 270 de la misma norma fundamental, y que se halla, por ende, en la norma autonómica. Entonces, estos principios no son orientativos, no son enunciativos solamente, sino que se materializan en el cumplimiento del derecho boliviano y, como podemos darnos cuenta, forman parte de la raigambre del derecho autonómico. Continuando con ello, vamos a tener que el objetivo que tiene la ley marco es poder regular todo el régimen de las autonomías y las bases que va a tener la organización territorial del Estado. Va a tener un alcance sobre la organización territorial, sobre los tipos de autonomía, sobre el procedimiento de acceso a la autonomía y procedimiento de elaboración de estatutos y cartas orgánicas, sobre los regímenes competencial económico-financiero, sobre la coordinación entre el nivel central y las ETAs, además del marco general de la participación y el control social en las mismas entidades territoriales autónomas. El ámbito de aplicación es para todos los órganos del nivel central y las ETAs. Dato curioso acá, que a pesar de existir este mandato en la misma ley marco, poco a poco se ha ido desautonomizando el Estado y la cultura jurídica en el país, no por una falta de material o por una falta de comprensión del mandato autonómico, sino que las autoridades llamadas a esto, el sistema legal boliviano y las mismas instituciones, han ido olvidando el tema y han dejado de lado elementos estructurales como los principios antes mencionados, o como el mismo hecho de que la norma debe ser pues reproducida y generada en campos de estudio como el que nos ocupa en este momento. Las funciones de la autonomía en los niveles de gobierno, empezando por la autonomía indígena originaria campesina, van a tener como centro el desarrollo, ¿no? Desarrollo en este caso integral de las naciones y pueblos indígenas, así como la gestión dentro de su territorio. En el caso de la autonomía departamental y la autonomía municipal también van a concentrarse en el desarrollo, tanto local como dentro de su jurisdicción, y por ende la autonomía regional también va a tener ese centro en su jurisdicción a partir del elemento que transversaliza a todo el Estado boliviano, como son las políticas públicas. Pero todos estos niveles, enmarcados en lo que se conoce como las competencias conferidas constitucionalmente y las competencias implementadas y ajustadas en este marco normativo. Ahora bien, la organización territorial entonces en el Estado boliviano va a significar una organización compleja y de ahí que el nombre del Estado sea un Estado compuesto dentro de las categorías doctrinarias que ha sido rupturista, claro está, y vamos a tener ese metaconcepto que antes no se tenía, el de entidades territoriales, ¿no? Entidades territoriales autónomas, que en el plano de su existencia se va a planificar, se va a gestionar y se va a desconcentrar el poder. Si se fijan, en el nivel nacional, acá con color naranja, se van a tener los órganos del Estado, que son 4, ¿no? Y que se van a reproducir a nivel territorial solamente en una cantidad de 2, tanto el órgano ejecutivo como el legislativo. Por ende, todos los niveles subnacionales van a tener un órgano ejecutivo y un órgano legislativo con las distintas denominaciones de cada uno de ellos. La única diferencia es la autonomía indígena originaria campesina, donde las funciones legislativa, de justicia y ejecutiva van a estar enmarcadas en sus normas y procedimientos propios dentro de lo que significa su autodeterminación como pueblos y dentro de lo que significa la identidad de cada pueblo, ya sea guaraní, quechua o aymara, no solamente por el nombre, sino por la cantidad de órganos al interior que puedan generar o gestionar para su organización y mandato político. Ahora, el desarrollo y la maduración de la región y de todos los niveles va a contemplar que estas competencias puedan ser desarrolladas, puedan ser comprendidas y que puedan jurídicamente llegar a significar una transformación completa de lo que es el modelo boliviano. Esto no es menor porque las competencias van a ser el nudo gordiano para poder comprender hasta dónde se han podido implementar las autonomías en Bolivia. Pero ese es un tema que vamos a seguir discutiendo en otra oportunidad. Muchas gracias.